buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde te encuentres. Soy Manuel, estamos en OVA o del Abierto a la Academia, a nombre de todos nuestros asesores comerciales, colaboradores, distribuidores autorizados en México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Centroamérica y pronto Europa. Les deseamos la muy cordial bienvenida. Es mañana en México, es tarde en Colombia y obviamente, perdón, en España y todavía es la mañana en Colombia. Y estamos muy felices de recibir en ese OVA semana 41 al quinto capítulo de BG, fruto de la colaboración y de la grandiosa idea originado por la doctora Melina Trujillo, quien nos va a presentar su amiga, colega, muy reconocida, que abordará el día de hoy un tema poco tocado, poco evocado y muy poco estudiado por los propios ginecólogos que lo delegan a otras subespecialidades o a otras profesiones. Así que estaremos con una doctora colombiana enlazada desde España, con centro aquí neurálgico de México, profesando la cultura de la ginecobstetra, ginecoestética, ginecofuncional, ginecointegrativa. Y obviamente, pues el día de hoy, Merina, ¿qué nos reservaste con nuestra gran invitada de honor, la doctora Jan Dubery Manchola? Pues muy bien, estamos bienvenida Yana a nuestro proyecto VG. El abordaje terapéutico del dolor miofacial de suelo pélvico es un tema realmente muy poco conocido y considero que los ginecólogos necesitamos saber más de este aspecto de la fisioterapia del suelo pélvico que en México todavía no está tan difundida, en donde muchas veces el dolor miofacial genera mucho impacto en la calidad de vida de las mujeres y al tener estos conocimientos a través de Jan, vamos a poder lograr tener esa fineza o esa capacidad de poder dirigir adecuadamente a las pacientes. Sin embargo, no existen tampoco muchos fisioterapeutas muy bien especializados en este entorno y en el suelo pélvico. Tú lo debes saber, Jan. Tú migraste a España y has podido crecer mucho en este aspecto porque yo creo que España nos lleva mucho avance en el sentido de la fisioterapia de suelo pélvico. Entonces, estoy esperando que lleguen un poquito más de asistentes para poder presentarte. Pero la visión que existe en España de la fisioterapia de suelo pélvico es mucho más avanzada. Hay unidades establecidas donde uroginecología o la unidad de suelo pélvico tiene al ginecólogo especialista en este tema, a la fisioterapeuta, al acompañante también de estas pacientes que en conjunto van a generar un cambio radical en muchos temas, no solo el dolor, sino también en la incontinencia de esfuerzo, en el que las pacientes tengan el manejo posparto para evitar todos estos síntomas que luego se generan posterior a partos que algunas veces tuvieron desgarros, que algunas veces generaron un mayor impacto en los músculos del suelo pélvico. Y pues estamos aquí con un tema totalmente diferente para los ginecólogos y creo que vamos a obtener mucho de una experta en el tema. Jan Dubery Manchola es doctora en fisioterapia. Ella se ha especializado en suelo pélvico y el tratamiento conservador e invasivo del dolor miofacial. Es docente universitaria y en programas de formación continua en España y en Latinoamérica. Y ella tiene un concepto a través de sus clínicas de Physio Woman que está intentando expandir hacia Latinoamérica y esperemos que pronto en México tengamos un proyecto contigo aquí, Jan. Un gusto Encantadísima. tenerte en VG y gracias a Odela y Ova por abrirnos estos espacios para dar información cada día más específica y bien seleccionada. Bienvenida. Pues Milena, el placer es para mí darte las gracias por invitarme a participar de estas magníficas jornadas. De verdad, mis felicitaciones a Odela, a Vigi, a ti por la invitación y sobre todo por tener en cuenta este campo tan bonito de la fisioterapia de suelo pélvico, que es una gran desconocida a nivel mundial. Sí, es verdad que en algunos países se conoce más, pero si hablamos de Latinoamérica, es es una gran desconocida, ¿no? El conocimiento que hay es menor y desafortunadamente hay países que definitivamente no se cuenta con ningún profesional formado en esta especialidad. Como tú lo dijiste, es importante que trabajemos de la mano, es importante que ayudemos a nuestros pacientes y que hay síndromes, por ejemplo, como es el que voy a hablar hoy,
que se requiere también de nuestra especialidad terapéutica, como lo es la fisioterapia del suelo pélvico. Sé que es una hora difícil para México, es muy tempranito, así que tengo que agradecer a las personas que se han conectado para escucharme y porque sé que tienen un interés mayor de este tema. Así que sin más preámbulos, voy a iniciar para ajustarme a los tiempos, porque entiendo que tenemos que seguir laborando, ¿no? Lo único es, voy a poner mi presentación, a ver si la logro perfecto. ¿Todos lo ven? Entonces, si me dan un OK, La vamos vemos, doctora. Adelante. perfecto, vamos a empezar. Bueno, hoy les voy a hacer un breve resumen realmente es un tema que me apasiona, que llevo trabajando desde hace muchos años y si tuviera que escoger dentro de toda la especialidad del suelo pélvico, es un campo en el que yo sin duda elegiría el síndrome de dolor miofacial. Creo que su prevalencia es tan alta y que en todos nuestros pacientes encontramos un gran porcentaje y que se benefician con nuestros tratamientos, así que me apasiona y con lo que voy a hablar será un breve resumen para que conozcan de qué se trata y sobre todo desde el área de la fisioterapia del suelo pélvico, cuáles técnicas o qué manejo estamos dando. Ya me presentaron, así que pasaré esta parte. Hablar de su manejo es bastante sencillo, realmente las técnicas no son complejas, las técnicas que utilizamos son técnicas sencillas de aplicar, digamos. Yo creo que lo más importante de hablar del síndrome de dolor miofascial es conocer realmente qué es el síndrome de dolor miofascial, cómo podemos identificar que nos encontramos con un paciente con estas características, cómo podemos diagnosticarlo, cómo podemos derivarlo. Para mí, por eso se concentra mi primera parte de la presentación y diría que es la más amplia en reconocer estas características. El síndrome de dolor miofascial es una disfunción musculoesquelética que afecta no solamente al músculo, sino que también puede afectar a las fascias, a los tendones y a todo el tejido conectivo circundante también de la fascia endopélvica. Es muy frecuente, tiene una prevalencia muy alta, se habla casi del 85% en la población en general, pero a pesar de que es tan frecuente, es un problema, digamos, un componente infradiagnosticado y a menudo se pasa por alto y simplemente se describe como un dolor musculoesquelético no articular. Hay algo característico cuando hablamos de síndrome de dolor miofacial y es la presencia de puntos gatillo miofaciales, que ya viene cambiando el término punto por área, porque realmente no es un punto, es un área que se encuentra dentro de una banda tensa que podemos palpar como nódulos de contracción. Son zonas hipersensibles, molestas, hiperirritables y que están dentro de bandas tensas, ¿no? Dentro de unas bandas, por ejemplo, cuando hablamos de la musculatura del suelo pélvico, sí que es verdad que no se suelen palpar esas bandas tan claras, pero sí se suelen palpar zonas mucho más densas, más fibrosadas y que son muy dolorosas a la palpación. Estos nódulos o estas áreas de puntos gatillo se encuentran en un estado casi siempre de contracción mantenida. Hay dos tipos de puntos gatillo. Vamos a encontrar los que están activos. Son aquellos que producen esos síntomas de dolor, de disestesia, de molestia de manera continua, activa. Y los latentes son aquellos que no presentan ese dolor de forma continua, sino o simplemente cuando los estimulamos a través de la presión. No significa que los latentes no se conviertan en activos, por eso es tan importante reconocerlos a la hora de un diagnóstico, porque los latentes con la cronificación pasarán a ser activos, por lo tanto serán responsables de sintomatología directa o del dolor espontáneo que manifiestan nuestros pacientes. Los puntos gatillo causan un dolor que es local, es decir, en la zona del músculo donde se presentan, pero también tienen un dolor característico que se llama dolor referido y es este preciso síntoma que a veces hace que nos perdamos de un diagnóstico conciso. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a la derecha, hay un punto gatillo miofacial en la parte baja del abdomen, en rectos abdominales. Vemos que el color más rojo indica ese dolor local, pero ese dolor irradiado referido que si lo podemos ver se va hasta la parte inferior de la reja costal o hasta la zona de los aductores,
pues ese dolor es el referido y es el que nos haría a veces confundir el diagnóstico con un posible punto gatillo de los aductores, por ejemplo. Entonces, importante conocer el patrón referido de cada músculo, sobre todo para dar diagnósticos diferenciales y poder afinar mucho más el tratamiento. Para mí este es de lo más difícil cuando hablamos de dolor miofacial, es realizar un diagnóstico correcto. Estas disfunciones o esas alteraciones del músculo o del músculo esquelético pueden causar no solamente dolor, que es lo más típico, sino que también van a causar una alteración motora. Es decir, que son los típicos músculos del suelo pélvico que inician con dolor, pero que con el tiempo y la cronificación van a afectar su función de activación, de contracción, conllevando al paciente con otras disfunciones del suelo pélvico que no eran inicialmente un punto gatillo, por ejemplo, incontinencias urinarias, etcétera, etcétera. Además, también pueden alterar o causar alteraciones autonómicas y afectar funciones en los órganos de las vísceras pélvicas. También es muy frecuente que tengamos pacientes con dolores miofaciales pélvicos con otro tipo de patologías o otro tipo de diagnósticos que cursen con dolor crónico. Aquí me estoy refiriendo a pacientes con fibromialgia, pacientes con fatiga crónica y generalmente son pacientes que no tienen un único síndrome de dolor miofacial, sino que por eso se determinan síndromes de dolores regional, ya sea un síndrome de dolor miofascial cervical, pélvico, lumbar. Es muy frecuente que presenten más de uno. Haciendo como un resumen y un compendio para poder identificar lo que sería un área gatillo, un área hipersensible o un punto gatillo, pues vamos a tener unas características que nos podrían ayudar a entenderlos o a diagnosticarlos, ¿no? Lo primero es que son focos hipersensibles a la palpación, que presentan algo característico que se llama signo del salto, y es típicamente cuando palpamos de forma súbita el músculo o el área que está afectada y el paciente genera como una retirada, ¿no? Esto sería signo del salto. Sigue unos patrones referidos específicos, como podemos ver en la imagen, los puntos gatillo a nivel de la musculatura profunda del suelo pélvico, pues puede generar ese dolor a nivel del coxis, a nivel baja del sacro, haciéndonos pensar de forma equivocada que el paciente tuviera una coxigodina, por ejemplo. Entonces, típico los patrones de dolor referido en ellos. Además, produce esa disestesia, ¿no? El dolor referido también, eso es una sensación de pesadez, de disestesia, de molestia muy profunda. Limitan la movilidad de la articulación. Todo lo que cuando hablamos de suelo pélvico estamos hablando sobre todo de la articulación coxofemoral. Esta molestia aumenta cuando estiramos esa musculatura, puede generar una debilidad muscular oculta y tiene también otro signo, además del signo de salto, y es una respuesta de espasmo local. Cuando realizamos una palpación súbita o rápida de la estructura, además de saltar el paciente, vamos a notar que se puede presentar una contracción brusca del músculo y a esto es lo que se le denomina REL o respuesta de espasmo local. Lo podemos conseguir a través de una palpación o a través de una técnica mínimamente invasiva. Los puntos gatillos se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo y la zona pélvica no es una excepción, pero esto puede derivar también a otros síntomas en nuestros pacientes, dolores en la uretra, dolores en la vagina, en el recto, en el coxis, en la parte lumbar, en el abdomen, en el sacro, y además pueden generar otro tipo de sintomatologías propias de la misma disfunción miofacial o que pueden acompañarse de otro diagnóstico, como puede ser la dispareunia, la disquesia, la disuria, que también además son síntomas muy frecuentes en mujeres con dolor pélvico. Hay pacientes también que además del dolor local pueden presentar afecciones urológicas, gastrointestinales y ginecológicas. Lo mencioné, la presencia de puntos gatillo cuando hablamos de suelo pélvico no solamente nos estamos refiriendo a todas esas estructuras musculares o tendinosas o ligamentarias en la zona pélvica, sino también exopélvica y esto incluiría la zona abdominal, la zona lumbar y la zona de los aductores. Y también hago una aclaración, ya que veo la imagen de la izquierda, nos focalizamos a veces siempre en la mujer,
pero realmente los hombres también pueden presentar estos síndromes miofaciales y un perfil bastante característico son los hombres con prostatitis, estas crónicas abacterianas que luego presentan estos síntomas hacia el dolor, hacia la punta del pene, a nivel de testículos y todos esos síntomas muy parecidos, digamos, a neuralgias de Budendo, etcétera, que en ocasiones son causantes precisamente estos síndromes miofaciales. Así que tanto en la mujer como en el hombre se pueden presentar. Es importante que los pacientes sean diagnosticados y tratados si hay un componente miofacial. Esto significa que si además mi paciente tiene una endometriosis y está siendo diagnosticado como endometriosis, pero si hay un componente miofacial, también debería ser diagnosticado como síndrome miofacial del suelo pélvico y recibir su tratamiento adecuado. Tienden a cronificarse, son puntos o dolor que suele centralizarse, se vuelven muy crónicos y a veces pueden persistir hasta después o años después de que se haya solucionado su origen o su causa, ya sea visceral u hormonal. Por eso es tan importante el manejo no solamente en primeras instancias, sino también dar una continuidad de seguimiento porque pueden ser responsables de dolor central. Cuando hablamos de síndrome de dolor miofacial, ya desde hace muchos años varios autores han encontrado su relación de la presencia de puntos gatillo con otro tipo de diagnósticos, así que he traído algunos estudios para que les quede allí la duda de que si en algún momento tienen algún paciente con estos diagnósticos paralelos, pues que tengan en cuenta también la presencia de estas disfunciones miofaciales. Puede ser en prostatitis crónicas, pacientes con dolor pélvico crónico de cualquier origen, pacientes con cistitis intersticial, vulvodynia, endometriosis, son diagnósticos que también están relacionados con la presencia de disfunciones miofaciales. Ahora la pregunta es, ¿y por qué el suelo pélvico es susceptible, ¿no? de presentar estas áreas hipersensibles, de estas áreas dolorosas? ¿Por qué podemos presentar puntos gatillo? Porque a veces es la gran pregunta, ¿no? Bueno, primero se podría explicar de que la pelvis es el lugar donde todos los caminos conducen a través de ella, ¿no? Todos los caminos o todos los movimientos de los miembros superiores, de los miembros inferiores. Y esto hace como consecuencia que sufra una sobrecarga, sufra un uso excesivo de la musculatura del suelo pélvico. Esto puede ser una causa de ello. Todo el tiempo la pelvis está manteniendo el peso, nuestro peso corporal. En 70% de sus músculos son fibras tipo 1, son fibras tónicas que mantienen la postura, con lo cual esto puede ser una fatiga, digamos, en esta musculatura. Son músculos que están todo el tiempo sometidos a traumas repetitivos también en esos deportes de alto impacto o carreras continuas o simplemente las posiciones sedentes a largo periodo de tiempo, pues también puede ser causantes de esta activación en esta área. Y pues también hay situaciones específicas en la mujer, como es el caso del embarazo, puede generar activación, o también en parto traumático o no, el simple hecho del parto pues puede ser una causa directa. Hay algunas condiciones médicas que también podrían originarlos. Estas condiciones médicas pueden ser de origen metabólico, endocrino, diabetes, etcétera, infecciones, o también a nivel psicológico, el estrés, cargas emocionales pueden ser causantes de ello, antecedentes de cirugías ginecológicas, partos, como lo comenté, historial de abuso sexual, dolor, dispareunia, ese dolor en las relaciones sexuales, o una mecánica inadecuada de la musculatura del suelo pélvico. Pueden también desarrollarse como consecuencia de enfermedades viscerales. Y aquí soy bastante insistente. Pacientes con endometriosis tienen un altísimo porcentaje de activación de puntos gatillo. Síndromes de vejiga dolorosa, cistitis intersticial u otras afecciones ginecológicas que nombro aquí en las diapositivas, ¿no? Para que tengamos en cuenta si encontramos un paciente también, además con este diagnóstico, coccigodíneas, colon irritable, síndromes uretrales, entre otros.
Los puntos gatillo miofaciales, hay diferentes líneas de estudio. Digamos que hay algunas líneas que no dan credibilidad a los puntos gatillo o a su existencia. Otras, evidentemente que sí, tratan de defenderla a través de estudios histopatológicos, bioquímicos, etcétera. Pero les voy a decir un poco cómo se ha estudiado para detectar realmente su existencia, ¿no? Hay dos líneas de estudio, una línea es la electrodiagnóstica y la otra es la histopatológica. La electrodiagnóstica, lo que se utiliza es un electrodo de electromiografía de aguja, y lo que se ha encontrado es que el músculo, cuando tiene una afectación de un punto gatillo, presenta una alteración en la placa motora, y esto se manifiesta a través de un ruido o un ruido espontáneo. Se llama un ruido de placa. Y la histopatológica, cuando se ha tomado una biopsia y se ha analizado, digamos, el tejido, lo que se ha encontrado es, como se puede ver en la imagen de la derecha, unos nódulos de contracción por sarcómeros que van a estar, digamos, acortados, y sería más o menos lo que nosotros palpamos en esos puntos. Hay otra que no la he definido aquí, pero también podría, o hemos encontrado también estudios de ecografía más, digamos, subjetivos. Yo creo que todavía hay un tema allí por estudiar, utilizando ya la elastografía. Bueno, yo creo que poco a poco todos los autores que están inmersos en miofascistas, en los puntos gatillo, seguro que van a encontrar formas de seguir demostrando de la existencia de ellos, porque creo que existen, lo vemos muy frecuentes en nuestras consultas, y cuando lo tratamos y mejoran, pues vemos cómo los pacientes avanzan, con lo cual para mí de forma personal es un problema que está y existe de forma real. De sus problemas, ya lo comenté, es el diagnóstico. Realmente, mirar en esta revisión del 2018, que es de las últimas, hay una falta de entrenamiento y de consenso entre los diferentes profesionales que nos dedicamos al suelo pélvico, y esto impide una estandarización de un protocolo para un examen físico, porque esto hace de que no podamos hacer un diagnóstico tan purista, ¿no? De decir realmente esto pertenece a un síndrome de dolor miofascial y no es causado por otro tipo de disfunción. Con lo cual, les voy a darles como unas pautas de consenso que se utiliza. También he puesto desde la parte clínica lo que yo utilizo para poderlo diagnosticar y posteriormente escoger uno u otro abordaje. Sin duda es importante la historia clínica y el examen físico del paciente, pero la historia clínica ya nos arroja demasiadas pistas si realmente nos encontramos ante estos síndromes o realmente no. La historia clínica debe tener un gran apartado que esté enfocado también a la parte obstétrica, para conocer cómo fue el tipo de parto, si fue su tiempo de expulsivo, si hubo episiotomía, si hubo desgarro, si fue instrumentado. Es importante conocer todas estas características, la historia menstrual de la paciente, precisamente para ir identificando otros posibles diagnósticos que no sean problemas gastrointestinales también, sexuales. Ya lo comenté en el tema de antecedentes también, hace un momento también, que los abusos sexuales podrían ser una causa. Preguntar por todas las lesiones musculoesqueléticas que pueda tener la paciente, por recordar que hay síndromes miofaciales regionales. No suele aparecer un único aislado. La mayoría de pacientes va a tener síndromes miofaciales no solamente pélvicos, sino que también puede ir acompañado de un cervical, por ejemplo. Entonces, preguntar siempre por otro tipo de lesiones musculoesqueléticos, otro tipo de diagnósticos, enfermedades crónicas asociadas, cirugías previas de la zona urogenital. Las cicatrices en ocasiones son causantes también de estos puntos gatillo. Historial de depresión, de estrés, de ansiedad, problemas mentales, o todas las condiciones de salud o medicamentos que pueda estar tomando. Escuchar al paciente es importante, porque muchas veces nos dicen dónde está el punto gatillo, y sobre todo ellos pueden reconocer en qué momento se inician estos síntomas, y muchas veces el escucharlo nos da esa pista de
por qué se activó este punto y de esta manera poder no solamente tratar la forma inicial, sino también ese factor perpetuante que va a evitar su cronicidad. Todo el comportamiento del dolor, si es espontáneo, si es provocado, con qué se mejora, con qué se disminuye. Los mapas del dolor son muy interesantes. Yo los utilizo y creo que deberíamos dedicarnos un tiempo para pasarles estos mapas al paciente y que sean ellos los que nos describan dónde presentan su sintomatología. Como lo dije antes, no solamente me voy a centrar a la parte urogenital, sino que también es importante toda la parte, sobre todo la que está más cercana, ¿no? Lo que es la parte abdominal, lumbar, toda la musculatura pélvico-cantérica y a nivel de los aductores, que son estructuras que también se ven afectadas. Creo que me estoy yendo hacia atrás. Afectadas. Los criterios que voy a tener en cuenta para diagnosticar si me encuentro ante la presencia de un punto o no, hay unos criterios que son esenciales. Con estos ya podría elegir una alternativa de tratamiento y otros que me van a confirmar que realmente lo eran. Dentro del criterio esencial es que palpemos una área más fibrosa, más tensa, lo denominado banda tensa, pero como lo dije, en el suelo pélvico no se sienten unas bandas tan definidas, sino que se sienten áreas mucho más densas, más duras, más rígidas, digamos, para que se entienda un poco mejor. Característico, tiene que haber un dolor local a la palpación, a la presión. Cuando yo palpo ese punto gatillo debe reproducir un dolor, pero ese dolor, además de generarse, debería ser reconocido por el paciente como su dolor habitual. O sea, que yo palpe la musculatura del elevador y que el paciente me diga, sí, me duele y ese es el dolor que yo siento cuando tengo relaciones sexuales. Yo siento cuando estoy de pie, yo siento o de forma espontánea. Entonces, esos serían los criterios esenciales para yo determinar que voy a tratar esa estructura. Y ya el confirmatorio se podría identificar una vez estoy en el tratamiento. Cuando yo hago un tratamiento, ya sea de terapia manual, que describiré brevemente en unas diapositivas más, o una técnica mínimamente invasiva y genero esa respuesta de espasmo local, que es una contracción súbita, pues estaría confirmando de que me encuentro en un punto gatillo. Recordar que el tratamiento debe hacerse tanto en los puntos gatillo activos como los puntos gatillo latentes. Una vez he hecho la anamnesis, he identificado también los criterios de diagnósticos, voy a hacer un examen físico. Este examen físico que se propone es el que está en el compendio de la revisión. Repito, cada profesional seguimos una línea, pero he querido un poco estandarizar también, porque creo que es importante que entre todos vamos mejorando o afinando más este aspecto. Siempre vamos a evaluar primero la musculatura exopélvica. Aquí va incluido la parte abdominal, los aductores, musculatura lumbar y musculatura pelvitrocantérica. Pelvitrocantérica, pues todo lo que es la musculatura glúteas, géminos, cuadrados lumbar, obturador interno, etcétera. Toda la parte posterior. Luego vamos a hacer una exploración o una palpación de la musculatura superficial del periné. Aquí vamos a incluir todo lo que es la musculatura isquiocoxigia, la musculatura transversa, bulboesponjosos y finalmente vamos a ir terminando con una exploración muy detallada de toda la musculatura intracavitaria. No solo vamos a palpar en una cúpula y en la otra y dar un diagnóstico tan generalista, ¿no? Es importante irlo haciendo de forma detallada si utilizamos el reloj, digamos que el reloj es una buena forma de evaluar. Sabemos que en el 3 y en el 9 del reloj tenemos los iliocoxigios. Vamos a palpar en profundidad esos iliocoxigios tanto derechos como izquierdos. Si nos vamos hacia el 6, 5, 6 de un lado, 6, 7 del otro, pues esos pubos rectales o esos o la musculatura más posterior. Y es importante ir identificando fibra muscular, bueno, o músculo por músculo para poder diagnosticar. Hay dos músculos muy importantes que, aunque no pertenezcan directamente en el suelo pélvico, están muy relacionados por su cercanía y de hecho en prevalencia se afectan de manera muy importante y estos son el obturador interno, que lo vamos a encontrar
de manera profunda en el 1 y el 2 del reloj de manera muy profunda, o en el 10 y en el 2, en el 10 y en el 11 del lado contrario de manera profunda. Y los otros son los piramidales. Recordar esa continuidad facial que existe entre el obturador interno y el músculo iliococcígeo. Realmente no hay una articulación que lo separe. Está el arco tendíneo y es una estructura tendinosa, con lo cual si tengo una afectación en el iliococcígeo voy a terminar afectando ese obturador o de forma inversa. Y recordar que también el obturador interno hace parte de las estructuras de la cadera, con lo cual esos pacienticos que tienen antecedentes de cirugías por reemplazo de cadera, trocanteritis, pues también pueden terminar en síndromes miofaciales dentro de la pelvis. Bueno, aquí están las estructuras que valoraríamos, desde toda la musculatura superficial hasta toda la musculatura profunda. Y finalmente también es importante evaluar y valorar las fascias endopélvicas, esos fondos de saco anterior, fondos de saco posterior, que tienen que ser fondos libres. Las fascias también deben estar libres, no pueden ser dolorosas. Y podríamos finalizar la evaluación realizando un examen de Oxford, de fuerza, como es la capacidad contráctil de esa musculatura del suelo pélvico, cómo es su resistencia, no solamente si contrae, sino que sea capaz de cerrar, de elevar y de mantenerse en el tiempo. Esta sería un poco una valoración general miofacial del suelo pélvico. Bien, ahora, ¿qué tratamientos o alternativas proponemos desde la rehabilitación o desde la fisioterapia? Esto será lo más corto, ya lo verán, porque yo creo que lo más importante es saber definir o diagnosticar un síndrome miofacial. Tratamientos en la literatura hay varios. Tengo que aclarar que no hay una evidencia científica fuerte para alguna de estas técnicas que me permita una mejor elección, digamos, realmente no la hay. Hay poca evidencia para todas las técnicas que he propuesto de esta manera. Solo entraré en las que nos corresponden, sobre todo desde la parte de la fisioterapia del suelo pélvico. Está, y sabrán seguro más de los que están aquí, la terapia neural, la toxina botulínica, la infiltración de anestésicos locales. Y hacia acá, pues otras modalidades que nosotros sí que utilizamos, que estaría la terapia manual. Dentro de la terapia manual, técnicas de liberación por presión, que es la que más se utiliza. Los estiramientos también. El uso de modalidades terapéuticas, pues aquí utilizamos el calor superficial, el calor profundo, la vibración, las ondas de choque. ¿Qué más se está utilizando? La diatermia o tecarterapia, que también es denominada. Y la punción seca, que es una técnica mínimamente invasiva, de la cual a mí es la que más me gusta. Sí que es verdad que llevo muchos años utilizándola, la veo muy efectiva, pero pues es una técnica que duele no de una manera exagerada, pero digamos que mi criterio, pues a veces no es de primera elección para determinados pacientes, pero es una técnica que a mí me gusta y realmente que uso bastante en clínica y me da buenos resultados. Les he traído las tres que más usamos. La liberación por presión es una técnica que tiene el objetivo de liberar y relajar esa fibra muscular y consiste en nos ponemos encima del punto gatillo, tal como se puede ver en la imagen. Mira, aquí sí me ha aparecido el mouse. Vamos a mantenernos por encima de este punto gatillo y vamos a mantenernos durante 30 segundos, durante 30 y 90 segundos hasta que el dolor se disminuya y sea tolerable. Una vez disminuye, aumentamos la presión en este mismo punto y vamos generando estas liberaciones progresivas hasta que haya disminuido la molestia en más de un 50%. Hay músculos que se pueden palpar en pinza en suelo pélvico, por ejemplo, lo que sería el bulbo esponjoso es un punto que se puede palpar en pinza, los transversos, el iliococcígeo, y la técnica la realizaría de esta manera. Las otras modalidades terapéuticas tenemos el uso de la diatermia. Repito, aquí entra el nombre diatermia, radiofrecuencia capacitiva resistiva, tecarterapia capacitiva resistiva, que lo que hace alusión es al aumento de temperatura para generar esa relajación o elastificación de estos tejidos que sabemos que son esas bandas tensas que se encuentran acortadas, esos sarcómeros, y vamos a generar unos aumentos de temperatura nunca superiores a 40 grados, porque lo que queremos generar es una distensión de la fibra muscular y no una contracción que muchas veces se puede
generar por temperaturas muy altas. Cuando digo contracción me refiero más al tejido facial, no a la contracción propia muscular, porque recordemos que son corrientes de alta frecuencia y las corrientes de alta frecuencia no generan estímulos contráctiles como lo puede hacer una corriente de baja frecuencia o un campo inductivo o hiperinductivo. Y el otro tratamiento que utilizamos es la punción seca. Es un tratamiento mínimamente invasivo que consiste en introducir una aguja a través del cuerpo y tiene una característica, que no inyecta y no sustrae ninguna sustancia, ningún fluido, y lo que utiliza en sí es el estímulo mecánico de la aguja, buscando digamos, esta autolesión de esa placa motora disfuncional. Y también vamos a provocar esa respuesta de espasmo local que les decía cuando hablábamos del diagnóstico confirmatorio, que es esa contracción súbita del músculo. Hay dos tipos de punción seca, la que hacemos de una manera superficial, como su nombre lo indica, nos quedamos muy en superficie, y la profunda, que somos capaces de llegar al punto gatillo miofacial. Podemos utilizar las dos. Cuando un paciente no tolera la profunda en sesiones iniciales, empezamos con la superficial y también tiene resultados. Buscamos un lavado de las sustancias sensibilizantes a través de ese espasmo fuerte que se produce, esa disminución o ese lavado de sustancia P, de todas las sustancias que están generando esa sensibilización central que generan ese dolor, destrucción mecánica de las fibras afectadas en la placa motora. Y también buscamos a través de una de las técnicas que hacemos de giro, el estiramiento local de las estructuras que se encuentran próximas a la aguja. Tal como lo puedo ver en las imágenes, en la de arriba, está la aplicación de la punción seca sin corriente, digamos, pero también hay una forma donde podemos utilizar corrientes de baja frecuencia para estimular pequeñas contracciones o vibraciones del músculo, para también buscando los mismos efectos que he descrito. Simplemente comentar que la segunda se hace con corrientes de baja frecuencia y frecuencias muy, muy bajitas, ¿no? Esto de forma general sobre la punción seca. Hay mucho más, pero un poco para que se queden como qué hacemos los fisioterapeutas con estas técnicas. Dentro del tratamiento, independientemente el que vamos a elegir, vamos a mantener o aplicar siempre las dos fases. La primera es controlar el dolor. Yo puedo controlar el dolor con punción seca, yo puedo controlar el dolor con anestésico local, con liberación por presión, etcétera, pero siempre tanto a los puntos gatillo activos que me están generando el síntoma, o los latentes que no me generan el síntoma de forma espontánea solamente cuando los presiono. Pero la segunda fase es la más importante, y es la que nos permite el éxito del tratamiento a largo plazo, y es controlar los factores que están generando esa activación de estos puntos. Pueden ser sistémicos, pueden ser posturales, paciente con todo el tiempo sentado en retroversión, cargando todo el peso sobre esa musculatura. Pueden ser neurodinámicos, pueden ser atrapamientos de pudendo, de ciático, etcétera, cualquier nervio que está afectado. O pueden ser pacientes con una gran debilidad muscular que también lo esté generando. Siempre recordar que detrás de un punto gatillo hay una debilidad muscular, con lo cual es importante ese segundo control o ese segundo manejo en una fase 2. No podemos hacer simplemente la fase 1 porque serán los típicos pacientes que nos van a venir de forma recurrente, que mejora 2 meses y vuelve el dolor, y así por mucho tiempo, cronificando su lesión. ¿Qué estructuras vamos a tratar? Vamos a tratar desde la musculatura superficial, incluido el isquio cavernoso, los bulboesponjosos, los transversos superficial y el cuerpo perineal. Para los tres músculos, los tres son musculatura que no tienen un patrón definido en la literatura, un patrón de dolor referido, pero sí para los tres se caracteriza que hay un dolor muy a nivel perineal, muy superficial, y está más relacionado con algunos diagnósticos como de cistitis crónica, pacientes con vulvodynia, vulvovestidolínea, o pacientes que están sentados por largos periodos de tiempo. Hago alusión a la imagen de abajo de nuestro curso en anatomía y disección anatómica y procedimientos internistas que realizamos en Zaragoza cada año. Son imágenes tomadas del curso y la verdad es que se ve la anatomía espectacular.
para decir básicamente que el isquiocavernoso es un músculo que está o que está paralelo a la rama isquiopubiana. Por eso es tan importante cuando realizamos la palpación no realizar mucha presión, porque si no vamos a confundir el dolor del periósteo con el dolor real del punto gatillo de la musculatura isquiocavernosa. El busbo cavernoso, a rescatar, que ya se me está acabando el tiempo, lo de lo más importante, además que he dicho que también su patrón de dolor referido es muy superficial, dolor de labios, en el clítoris, tipo genital, es un músculo que interviene mucho en la función sexual. Así que en pacientes con dispareunia es muy importante de evaluarlo. Y se activa igual que el isquiocavernoso. El transverso superficial es un músculo muy fino, es muy finito, pero que se puede localizar y se puede tratar. Cuando lo evaluemos, evaluémoslo en toda su longitud, desde su inserción hasta el núcleo central del periné, y cuando hagamos un abordaje, pues con una aguja corta, porque si no ya estaríamos entrando directamente a la musculatura del profundo. El cuerpo perineal es otra de las estructuras que se trata, que se maneja. No tiene un dolor referido, o cuando lo palpo no produce dolor, lo que produce es un aumento o una sensación de resistencia, de mayor tensión al estiramiento. Tener en cuenta que también es un punto de inserción a muchas estructuras musculares y tendinosas, pero un exceso de rigidez de esta estructura del cuerpo perineal también puede generar como consecuencia una hiperactividad de otra musculatura mucho más profunda, y suele activarse en el momento o por un parto traumático o una episiotomía. En la imagen inferior me pareció muy bonita y la utilizo porque a veces somos muy osados en realizar estas técnicas que no son ecoguiadas hasta la fecha. Esperamos que en los próximos años muy cercanos todas estas técnicas las hacemos ecoguiadas, tal como ya las realizamos exopélvicas, que ya realizamos todas estas técnicas con ayuda de un ecógrafo. Que si se dan cuenta, la profundidad es mínima, es casi una falange, con lo cual si nos pasamos de profundidad podemos llegar directamente al recto, con lo cual son técnicas también de realizar con un entrenamiento ideal. Obturador interno, aunque no sea suelo pélvico, indispensable evaluarlo, porque mirar el patrón de dolor referido que puede presentar a nivel del sacrocoxis, pero también en la parte inferior, en la parte posterior de la pierna. Esto sí que nos hace muchas veces perder de los diagnósticos reales, porque no sabemos si el punto gatillo se encuentra en los isquiosurales. Por ejemplo, este músculo genera un dolor típico en toda la parte vulvar y en la zona de la uretra. También puede simular un atrapamiento del nervio pudendo. Nos llegan a veces pacientes diagnosticados de atrapamiento del pudendo y es un punto gatillo en el obturador interno. Y puede asociar, bueno, lo que comenté, que puede estar en la parte posterior del muslo. La técnica de palpación es muy parecida cuando hacen la cirugía de la TOT, la colocación de la TOT, pues son 4 dedos paralelos al clítoris y hacemos una inserción hacia la parte inferior. Todo esto evidentemente lleva un entrenamiento. Y el músculo del elevador del ano, el gran protagonista, pues es el más afectado con todas las disfunciones del suelo pélvico. Puede afectar cualquiera de sus haces o sus fibras musculares. El iliococcigio, por ejemplo, afecta más a la pared lateral de las pelvis y al esfínter anal. El pubovaginal puede confundir con un dolor ovárico. Su dolor es más inguinal y de la fosa ilíaca. Y generalmente esto sí que se suele afectar por patología visceral. Aquí vemos diferentes técnicas de imágenes tomadas del libro de Mayoral sobre técnicas invasivas del dolor miofascial, y pues podemos ver diferentes abordajes del iliococcigio, del pubo vaginal, bulbo esponjoso, el coccigio, toda la musculatura. Aquí podemos ver como un resumen o un compendio de todas estas estructuras. Importante para ir finalizando, que aunque la técnica se vea sencilla, se vea fácil, la mínimamente invasiva, es importante tener en cuenta pues todo esto, que sería la anatomía que tenemos, ¿no? En el suelo pélvico, sobre todo los vasos sanguíneos, los nervios, y es importante conocerlos de una forma correcta para no generar ninguna lesión a la hora de realizar. Y afortunadamente, dentro de lo positivo que tiene la punción seca, pues es una aguja que no es biselada, no corta, y que no infiltra ni extrae, con lo cual, si en algún momento tocamos un pequeño vaso, pues no habrá complicaciones como si fuera
otro tipo de herramienta. Y con esto, bueno, voy a ir cerrando mi presentación, agradeciendo nuevamente por la asistencia y sobre todo espero haber creado una expectativa de lo que es el mundo miofacial, de lo que sería los dolores o síndromes de dolores miofaciales en el suelo pélvico. Les comparto mis redes sociales y bueno, muchas gracias por la invitación y invitarlos a participar también del curso en biomodelo criocadavérico, donde también damos las técnicas de punción seca. Excelente, Jan. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia. Eh, Estamos esperando que hagan algunas preguntas los participantes. Desafortunadamente estamos en México 8:47, iniciamos 8 de la mañana y muchos están trabajando. La ventaja es que estos webinars quedan grabados en la plataforma de OVA y bueno, abrimos una serie de dudas también, porque como ginecólogos tenemos esto muy frecuente. Y yo cada día que me estoy dedicando un poco más a estos temas de calidad de vida, de ir mejorando a estas mujeres que vienen por años sufriendo de dolor cuando tuvieron algún tipo de intervención desde los partos y las episiotomías que a veces no se corrigieron adecuadamente, o las mujeres que ya llegan a la menopausia y tuvieron atrofia severa por falta de atención y tuvieron 3, 4 partos y de esos tuvieron 2, 3 episiotomías o desgarros. Es donde surge también el dolor, como tú lo mencionabas, y a veces estas mujeres no tienen alternativas, o sea, sí aprenden a vivir con eso, aprenden a tener dolor durante las relaciones y cómo a veces con técnicas específicas elaboradas y lo que tú mencionaste, podemos mejorar la calidad de vida. Exacto, sí. La verdad es que yo creo que por eso insistía que lo más importante es identificar que nos encontramos ante un síndrome miofacial para poder darle su nombre, ¿no? Diagnosticarlo como una entidad aparte y que pueda recibir su tratamiento adecuado. Oye, y quisiera saber si ya empiezas a tener tú un poquito más de experiencia sobre HIFEM y dolor pélvico o dolor en suelo pélvico. ¿Te refieres al HIFU, al Tipo, ultrasonido ajá, de... Vale. ajá, Sí, realmente, mira, cuando hablamos de dolor pélvico crónico, yo sí que tengo experiencia de uso de tecnologías por corrientes electromagnéticas. Digamos, en este caso, mi experiencia está aproximadamente hace unos 15 años. Llevo usando lo que es la diatermia o mm, también radiofrecuencia, pero desde otra perspectiva, ¿no? Yo ya llevo 15 años con accesorios externos, pero desde hace unos 7 que salen las primeras ondas con sensores de temperatura, empiezo el trabajo a nivel de dolor pélvico crónico y encontrándome una ayuda importantísima para estos pacientes que realmente sus tratamientos ya estaban muy limitados. Pero hay que entender que cuando hacemos uso de estas tecnologías que generan aumento de temperatura, me da igual la modalidad, si me entiendes, que se genere a través de un ultrasonido continuo, a través de una radiofrecuencia, a través de un láser, es importante entender que el efecto que buscamos no es un efecto térmico real, es decir, no una hipertermia consiguiendo temperaturas muy altas, 41, 42 grados, porque lo que no buscamos estimular esa neocolagénesis, sino que lo que buscamos es desinflamar, estimular más a nivel metabólico. Entonces mi experiencia es muy positiva, pero siempre que ajustamos la dosis, porque cuando nos pasamos de la dosis, mi experiencia ha sido de que el dolor es mayor. Con lo ok, cual, podría aportarte esto y también podría aportarte de que el tratamiento es muy corto si nos quedamos simplemente en la zona urogenital, sino que también las aplicaciones deberían hacerse suprapúbicas y también desde neuromodulación, desde las raíces sacras, que es donde realmente parten los nervios, ¿no? Desde las raíces posteriores dorsales, de todas esas raíces S1, S2, S3 y no ya llegar simplemente donde ya está el problema o el síntoma. Mi experiencia es muy... claro. Sí, está preguntando la doctora Claudia Montserrat si se puede volver a ver, sí quedará grabado y les compartiremos el link
ya sea si es ginecóloga en Ciudad de México, Mateo o Emanuel pueden enviar la grabación, el link de grabación. Yo me refería también específicamente a estas nuevas tecnologías que están, por ejemplo, en Cela, como la silla de Tesla, la silla de Fotona, en donde he recorrido algunas experiencias que tú sabes que a veces muchas tecnologías empiezan a tener ciertas indicaciones, pero conforme vamos avanzando en el tiempo y tenemos ciertas tecnologías, vamos aplicando específicamente modula, para otros temas más, como un poquito más complejos, hacemos otro tipo de tratamientos y entonces HIFEM, no diré marcas, bueno, yo tengo Ya, BTL, ya sé a qué te refieres. Vale, vale. ya, entonces Entendí, Jaime. donde a Vale. veces ponemos a la paciente sentada de la forma en la que nos dice la marca, pero hay otros doctores que también ya se dedican a la cuestión funcional y uroginecológica, que también están haciendo un poco de modulación en la parte sacra, sobre todo para estas pacientes que no solamente el dolor se concentra en suelo pélvico, sino las de endometriosis o otro tipo de cirugía. Sí, Entonces, mira, pero perdóname. sí, sí, Perdona, sí, sí. Vale, pues una de las tecnologías es lo que te dije, todo lo relacionado a aumento de temperatura controlada y la otra son los campos superinductivos o inductivos, que realmente dependiendo de la casa comercial le da un nombre, pero realmente la base técnica son los sistemas hiperinductivos. ¿Qué son los sistemas hiperinductivos? Una magnetoterapia de alta intensidad, ya su potencia, digamos, estamos hablando en Teslas, y tiene un componente magnético, pero ese componente magnético también tiene un componente eléctrico dependiendo cuál priorice más, va a ser un efecto u otro. Cuando generamos un efecto más eléctrico, ¿qué generas? Una contracción, porque la corriente eléctrica de baja intensidad o de baja frecuencia, perdonen la palabra, genera contracción. ¿Y tú para qué generas contracción? Para mejorar la fuerza. Entonces tú puedes darle una indicación para mejorar la contracción de la musculatura del suelo pélvico, pero cuando priorizas por ese efecto magnético, que es el que más estás tú hablando, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás buscando neuromodular. ¿Qué neuromodulamos? Pues el dolor, lo que transmite las aferencias del dolor. En este caso, todo lo relacionado con el suelo pélvico, ya lo había comentado, todas las raíces sacras, sin olvidar las raíces altas, porque también hay nervios muy importantes, raíces L1, raíces T12, L2, nervios hilohipogástrico, hiloinguinal, genitofemoral, que producen esos dolores también hacia la parte abdominal baja, hacia los labios, hacia los testículos, hacia el pene, que pueden confundir. Entonces, mi experiencia es muy positiva, cada vez la usamos más pero con sentido. ¿Ves un poco el claro. razonamiento que estoy haciendo? No es sentar a mi paciente y que le contraiga, pero ¿qué quieres? ¿Un estímulo muscular o neuromodular? Y si es neuromodular, ¿qué quieres neuromodular? Entonces, yo creo que todo ayuda, es importante, pero la base es tener nuestro criterio y nuestra hipótesis de trabajo. Ok. Está haciendo una observación el doctor Mighty. El doctor Mighty es uroginecólogo. Él está avanzado, está haciendo ya muchos estudios con diferentes formas de manejo de suelo pélvico y en el último año ha tenido ya más experiencia en ultrasonido de suelo pélvico. Sabemos que en España, obviamente, esto ya es parte fundamental en todos los manejos que se hacen para las unidades de suelo pélvico y que el grupo conoce un poquito más para hacer manejos pre y posquirúrgicos, pero él nos dice si existe alguna experiencia de uso de ultrasonido para un diagnóstico. No, realmente cuando hablé de la naturaleza de los puntos gatillo, hay pocos estudios que sí que describen el uso de la ecografía para su diagnóstico, describe también unas áreas hipoecoicas que podrían atribuirse a la presencia de puntos gatillo, pero estos estudios están realizados a nivel exopélvico, no hay ninguno a nivel intracavitario que nos pueda permitir un diagnóstico, con lo cual lo que yo comentaba, ¿no? Cuando hablamos de esa diapositiva, probablemente utilizando la elastografía y midiendo la resistencia de ese tejido, justo esa fibra mucho más tensa, podría llegarse a plantear un diagnóstico, porque del problema, para mí
más difícil es un diagnóstico concreto, ¿no? De que yo no necesite una electromiografía de superficie para ver si hay una actividad eléctrica espontánea o no, que no se hace, no es clínico, o sea, nadie va a mandar una electromiografía para esto. Y lo ideal sería que el uso de la ecografía como herramienta pues nos pudiera ayudar. A la fecha sí que hay ecografía para puntos gatillo exopélvicos, pero musculatura endopélvica no. Y de manera concreta son estudios que no son tan concluyentes, muestras pequeñas y tendría una curva de aprendizaje yo creo que bastante lenta, larga. Gracias, Jan. Vamos a ver, ya quedan otras. ¿Qué mejoría has visto en infiltración con Botox? Sí, realmente poca, pero Botox o también cualquier anestésico local. Del problema de muchos abordajes, incluido también desde la fisioterapia pélvica, eso ya depende del profesional, es que hacemos la primera línea de tratamiento que comenté que era el manejo del dolor. Es decir, me duele, bloqueo, me duele punción seca, me duele la presión, me duele igualmente. Pero no hacemos el manejo secundario que es atacar el factor perpetuador, digamos, lo que realmente lo causa. Y ahí es donde hablaba, si realmente lo que lo causa es una situación sistémica, por ejemplo, o metabólica, pues mientras mi paciente persista con esta situación, pues va a seguir activándolos. Con lo cual, la toxina botulínica o cualquier otro tipo de tratamiento podrá ayudar de forma temporal. Para mí es más importante la segunda fase, que es la de controlar y estabilizar. Y nunca olvidar que un punto gatillo lleva oculto una debilidad muscular. Y la debilidad muscular es responsable de otras disfunciones. Sí, y sobre todo la toxina botulínica tiene como más aplicaciones en contracciones aumentadas como vaginismo, ¿no? Que podría ayudar, pero para dolor, No, yo sí ¿sí? he tenido pacientes que, de hecho, hay estudios que comparan la toxina botulínica con las técnicas de punción seca y a largo plazo o a medio plazo no se ve diferencias significativas. Nos Sí que la quedamos hay. con algo que no, que tiene menos costo, ¿no? Y que da Exacto. resultados parecidos. Sí, Exacto, pero yo insisto que el problema es el manejo que se da a posterior. Además, tener en cuenta que el paralizar entre comillas, ¿no? Un músculo, pues también le genera a mediano y largo plazo mayor debilidad. Entonces, luego son los pacientes que nos consultan por pérdidas espontáneas de orina, porque me pesa la vulva cuando estoy mucho tiempo de pie. Entonces, también no podemos olvidar esa actividad del músculo. pues muy bien, Jan. Te agradezco mucho tu tiempo y quedará abierta la comunicación para traer otro tema tan interesante desde esta perspectiva de fisioterapia y tú que eres una gran experta en este tema de suelo pélvico, realmente necesitamos mucho más en México de difundirlo en médicos y sobre todo en ginecólogos para que tengamos una herramienta más que podamos aplicar en consultorio. Yo creo que la punción seca la podemos hacer nosotros a veces en un momento en donde la paciente llegue con mucho dolor. Yo he estado haciendo terapia neural. Realmente punción seca no tengo experiencia, pero vienen pacientes que traen dolor de meses, que no pueden ni siquiera subirse al auto y tener un viaje de 2, 3 horas porque tienen un dolor permanente o casi constante. Entonces les he hecho terapia neural y salen caminando felices del consultorio y nos quita, ¿qué será? 5 o 10 minutos hacer algún procedimiento valorando los puntos gatillos. Exacto, no, completamente de acuerdo. Yo creo que hay varias técnicas, independientemente la especialidad de cada profesional, pues puede aplicar una u otras. Yo también tengo compañeros que hacen terapia neural y sus resultados son muy positivos, con lo cual volvemos a lo mismo, que la importancia es identificarlos y tratarlos, Pues muchísimas independientemente. gracias. Y creo que ya no hay más preguntas. Decía el doctor Mighty, protocolos de Hyphen tienen que ser de relajación. De ahí ya no veo ninguna otra pregunta. Entonces, pues concluimos este OVA. Les agradecemos mucho a los participantes haber estado en este horario y habrá repetición. Muchas Muchísimas gracias, gracias. muchas gracias a ti y a todos los asistentes.